Entonces tenemos un tema muy importante, muy relevante para nuestras vidas. Espero que como iglesia nos van a aprovechar porque hemos pasado por ataques fuertes esta semana con respecto a este tema. No sé si trabajaron durante la semana el tema del pecado, porque era fundamental que trabajaran durante la semana el tema del pecado para poder entrar a este tema. Ahora, no creo que tengo que contarles la relevancia y la importancia de este tema, porque sé que la mayoría ya ha caminado en la fe, ¿sí? Y sé que ustedes saben valorar cuando viene un tema, y cuando yo les he dicho prepárenlo, alístense, porque viene algo grande y algo que espero que trabajen en sus vidas, ¿sí? Entonces vamos a entrar en este mundo maravilloso y vamos a pedirle a Dios que se lleve toda oposición y toda duda y todo argumento que venga en contra de este tema. Así que vamos a empezar. ¿Listos? Cierren. ¿Listos? Nos fuimos. Proverbios 26:2. Proverbios 26:2. Amén. ¿Listo? Sí. Amén. No digo México. Pero no levantó la mano. Es la última vez que no algo sin el amén. Entonces tenemos a Gabriel y a Pablo. 26:2. Proverbios 26:2. Muy bien, dice así: como el gorrión en su hogar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Pides porque está hablando de maldiciones. Acá porque dice inmerecida, es diferente. Lee cómo la tienes tú. Dice, como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. Es muy diferente a eso. ¿Por qué se la ves? Sí, el trasfondo es igual, pero sí son diferentes palabras, pero llevan a lo mismo. Ojo, y no es para que empecemos a juzgar cuando alguien está viviendo en maldición. Y miras porque esto no se refiere a un error que uno puede cometer una vez, si uno me descaché, hice mal esto, y va y uno pide perdón. Es cuando se está viviendo una maldición en un área de su vida, es decir, que algo es continuo, ¿sí? Esas personas que sienten que hay una maldición en esa área, ¿sí? Cada vez que tengo una pareja, presento los mismos parámetros a violencia, por ejemplo. O cada vez que hago un negocio, me quiebro y me va mal. Cada vez que invierto, algo sucede y todo sale mal. Cada vez que compro un carro, el carro viene dañado. Si van a entender, es cuando uno dice, oye, hay una vida de maldición ahí. Pero pidas, porque esto se convirtió y pasó mucho en las iglesias, que cada vez que pasaba algo le decían, algún pecado debe tener. Sí, basados en este versículo. Entonces, Señor, algo habrá hecho. Entonces, al pobre Gabriel no le podía lesionarse un tobillo, porque entonces en la iglesia lo miraban como, ¿qué habrá pecado Gabrielito que está cogiendo? ¿Sí? Te pongo un ejemplo por lo que tú eres chiquito y no estás, o sea, tú sabes que no, pero podía pasar en las iglesias que, le pasó esto. Entonces, fijo es que algo hizo, alguna maldición carga, ¿sí? Por este versículo. 1 y 2. Es que creo que es inmerecido porque a veces son maldiciones generacionales de los espíritus, que vienen a pagar las almas que no lo tienen por merecido, que no es algo que carga. De hecho, de eso vamos a hablar hoy. Y de aquí viene el primer tema, o sea, lo injusto o justo que algo puede ser. Porque si yo estuviera ahí sentado y me van a decir que una maldición que yo no cometí, sino lo cometí un antepasado mío, llegó sobre mí, me está afectando, ¿será justo? No. No, y aquí empezamos a analizar. Tranquilos. Pero, ¿quieres decir lo mismo más? Listo. ¿Pero es justa? No. Ay, entonces vamos a empezar, porque hay cosas que si tienen que vas a decir. No es justo para uno que lo está recibiendo, pero sí es justicia. No, porque dice, Pónganle cuidado, tranquilos que vamos a definir. Vamos a empezar a tratar de escudriñar en este tema, porque primero vamos a poner los cimientos, digamos, como conceptuales. Ahora,
¿Han visto que alguien recibe una característica genética o en su ADN que lo iguala a sus generaciones anteriores? Yo soy la fotocopia de mi mamá. Por ejemplo, ¿sí? A mí me causa curiosidad que mi sobrino no gateó como todos los gatean así, sino él gateaba sobre la cola, así. Y a mí me parecía muy curioso eso. Y yo decía, qué raro. Y cuando mi mamá me dice, uy, así gateaba Juan Carlos, o sea, el papá. Este chico aprendió, o sea, Juan Carlos se sentó al lado y le enseñó a gatear así. No. ¿Han visto que alguien, ahora con el tema de las cirugías todo se puede, pero yo me metí una aplicación de esas que demuestra uno en el iPhone, hay una aplicación que le dice a uno cómo se va a ver uno viejito, y me la pusieron así, Dios mío, igualito a mi papá, pero mal. Al final se la muestro a mi papá, igualito a mi papá. Yo dije, ahora esperen porque se viene con la justicia. ¿A ustedes les parece justo que yo le daba la calvicie a mi papá? O sea, en cuestión de justicia. Pues, ¿Yo qué culpa tengo que mi papá sea calvo? ¿Sí? Ninguna. Pero es genética. Venía escrito en el ADN cuando yo ya salí y empecé a notar que esto estaba escaseando. Aquí donde me ya tengo cirugía de luchar contra eso. Pero yo lo tenía, y lo tenía en el ADN. Y miren, es tan cierto que cuando uno va al médico, le pregunta, ¿alguien de su familia ha sufrido de cáncer? ¿Alguien ha sufrido de diabetes? Y no le está preguntando por uno. ¿Por quién está preguntando? por alguien de Por sus antepasados. Estaba ligado en la ciencia que uno físicamente trae cosas. ¿Sí? De la genética. ¿Sí? Oye, las abuelas. pues está claro, está ahí. Claro, entonces físicamente se nos hace normal y se nos hace justo cargar con el ADN de nuestros antepasados. Claro, sí, yo que mi mamá es diabética, que mi papá tuvo cáncer, a mí me toca contar esto, ¿sí? Y me da rabia lo de la calvicie, ¿cierto? Señor, Siento que en el mundo eso es el error que hemos venido cargando. Ay, yo soy hipertensa porque mi papá era hipertenso y nos hemos ido convenciendo de un montón de cosas, pero a eso vino Jesús, él hizo todo nuevo, nuevo pacto era borrar eso. O sea, ¿qué sentido tendría que yo siguiera pagando el pecado del tatarabuelo? ahí te voy a explicar hoy qué hay que hacer, porque eso no es. Ya Jesús vino y eso que en el antiguo pacto, que es mucha gente que no cree en iniquidad, se justifica en eso. Pero vamos a ver hoy que esto no es solo antiguo pacto. ¿Sí? Déjenme avanzar en el tema. Pero no solo piensen desde la enfermedad, piensen desde la característica física. Quiero enseñarles que hay cosas que se transmiten de generación en generación desde lo físico. Si su papá tenía los dientes desordenados, lo más seguro es que usted desde los brackets era un desastre. ¿Sí? Las orejas grandes, eso se olea, la nariz se ¿sí? Y no es un tema, usted no dice que injusto, ¿sí? Porque lo heredó. ¿Vas a hacer algo diferente? Yo no sé qué yo todo digo porque mi mamá siempre, en cualquier oportunidad le recuerda a mi familia que soy la biofotocopia porque como camino, como ahora como existo, soy la fotocopia de mi mamá. ¿O no? Exacto. Ahí estamos validando que sí tenemos un código genético que se expresa en nuestro físico. Ese es el punto que quiero establecer. Es que los antepasados son tropicados. Pero espérate que no vamos a hablar de lo, estamos hasta ahora en lo físico. Ahorita que hablemos de la otra dimensión, ya vamos a poder hablar de. Vamos, muy adelante. Venga, vamos a hacer cierre. Líneas cerradas. Éxodo 34:6. Este es, por favor, alguien me hable. Alguien me hable. Amén. Ay, no. Otra vez no, tráigalo. Alguien me deja lo que va a quiero repetir. Éxodo 34:6 al 8. Ya tengo la ya tengo Paula y a Gabriel. Yo también quiero repetir. No, aquí es concursadito, no. Pilas. Este es el versículo principal del tema. Este es el versículo principal. Y aunque esté en el Antiguo Testamento,
tiene relevancia, lo vamos a ver hoy en el Nuevo también. Dice, y pasando Yahweh por delante del programa, proclamó, Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso. No sé sobre eso. Él mismo dice que es fuerte, misericordioso y piadoso, tanto para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y habló. ¿Por qué creen? Lo primero que tenemos que ver es ¿por qué creen? ¿Por qué? No. Y ustedes vieron, no me daba sino en la noche de clase y no me dio el todo pero lo que les dije, va a haber posición por este tema porque vamos a romper maldiciones intergeneracionales. Prepárense para eso, vamos a escudriñar y no les va a gustar lo que van a encontrar. En nuestras generaciones anteriores hubo perversión. Prepárense para darse cuenta de las cosas feas y ocultas que hay en las generaciones anteriores. Y al enemigo no le va a gustar que nosotros escudriñemos eso y lo saquemos a la luz. ¿Listo? Entonces, prepárenos durante estos días para esto que va a ser un poco. Voy a empezar en el libro al 10. Dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Cuando yo empecé a preparar esta prédica, busqué en mi diccionario bíblico que era iniquidad y decía que es perversión, ¿sí? Pero después adelante dice pecado y lo igual al pecado. Lo primero que tenemos que saber es que iniquidad y pecado no es lo mismo. Pecado lo vimos hace 8 días. Pecados cometemos todos. Pecado es que no dar en el blanco. Hay una expectativa de Dios con nosotros y nosotros no vamos en el blanco, vamos por un ladito. Entonces pecamos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo hablamos? Me echó un chisme de alguien. Ay, alguien te escachaste una noticia, me lo pide perdón. ¿Y ese pecado qué es? Mío. Y yo tengo que responder por ese pecado. ¿Está claro? ¿Hasta ahí? ¿El pecado se hereda? No, el pecado en sí no. Pero cuando hay una perversión, cuando hay un pecado que es perverso, que es como la exageración del diseño de Dios, que lo llevo al extremo, y ¿saben los que practican el pecado? O sea, que es una práctica que yo hago y que raya en la perversión, se considera iniquidad. ¿Y qué es la raíz de iniquidad? Que ese sí se hereda. Ya les voy a hablar de eso, pero aquí les está diciendo primero que hay 3 cosas: iniquidad, rebelión y pecado. Y más adelante, ¿qué dice? ¿Que Dios visita pecados? No, que visita la iniquidad. Él visita la iniquidad, no visita pecados. Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Sobre los hijos. Está muy claro. Cuando hay perversión, hablemos de alguien que practica brujería, a alguien que ha cometido actos de inmoralidad sexual repetitivos, a alguien con una característica fuerte de homosexualidad y que lo practicó en secreto durante muchos años, ¿sí? Y rayó en la perversión. Esa es la raíz. Por allá está un tatarabuelo, digamos en la época de la violencia, donde igual esposos mataban a golpes a sus esposas. Y uno se viera a enterar de eso. Ah, sí, eso en esa época se usaba. Ese tatarabuelo se dio esa raíz de iniquidad y el hijo por eso es violento. Y el nieto por eso es violento, pero no lo sabe. ¿Y qué pasa? Usted no tiene que responder por el pecado de ese señor que lo cometió, pero ¿qué hay en su código espiritual? Que vamos a ver en el siguiente texto. Quedó impregnado el ADN espiritual que viene de mi linaje hacia atrás. Y Camilo, mira, porque es muy importante. Ustedes han visto que en la palabra siempre se habla de las generaciones. Sí. Entonces empiezan a mostrar, yo sé, que también a mí también me cuestan esos pasajes cuando uno está orando. Esta es la lengua que no sé quién, y esta lengua que no sé quién. Yo siento que ese día perdí mi tiempo en la oración. Digo, Señor, ¿qué me quieres decir con eso?
Y es esto. Hay algo, y es el libro de las generaciones. Todos deberíamos tener un libro de las generaciones. Y su tarea va a ser averiguar sobre sus generaciones anteriores y empezar a averiguar cómo eran sus generaciones anteriores. Y Dios nos va a revelar cómo eran las generaciones anteriores. Es una promesa que nos dio. Nosotros esta semana hemos estado soñando con cosas, hemos visto cosas, nos han pegado nuestros sustos en la casa con muchas cosas, porque estamos en este trabajo de ver, Señor, muéstrame el libro de mis generaciones y saber quién era, y con nombre saber el abuelo tal, el tatarabuelo tal, la abuela tal, la tatarabuela tal. ¿Listo? Entonces, el libro de las generaciones. Entonces, ya visita el pecado, entonces visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y de los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces sabemos que hasta la tercera y cuarta generación tenemos que revisar hacia atrás a ver qué perversión, qué rayos de iniquidad pudo haberse transmitido de una generación a otra. Claro. Pero discúlpame, no entiendo. Un hábito pecaminoso no puede ser heredado. No, es la iniquidad, es la perversión. Por ejemplo, si tú dices mentiras, ¿sí? Pero no eres mitómano, dices una que otra mentira, ese es tu pecado. ¿Quién es el hábito pecaminoso de mentir? ¿Sí? Digamos, cuando yo le pregunto a mis estudiantes, venga, ¿qué pasó con el trabajo? No, profe, lo que pasa es que mi tía tuvo un accidente y anoche estuvimos en la clínica y se consigue la fórmula médica y de toda la tía. Y así es para salvarse siempre. Esto no va a pasar de generación en generación porque Dios no visita los pecados. ¿Qué visita? La iniquidad, la raíz, la perversión. Cuando alguien, por ejemplo, acostumbraba, por un ejemplo feo, imagínense algo horrible, todos ya sabemos algo horrible, piensen en lo peor, es lo peor, ese sí, porque es perversión, va en contra del diseño de Dios con nosotros. Y fue tan perverso que quedó marcado en su ADN espiritual. Ya se podría decir que disfrutaba eso. Que era, sí, ¿Se ¿se acuerdan? Y que ya llevan algo en contra. ¿Se acuerdan? Perdón. ¿Se acuerdan de el pueblo de Israel con el Dios Moloch? ¿Qué hacían con ese Dios? Serán los hijos. Mandaban al hijo primogénito. El Dios Moloch era una mena de hierro que abría así, tenía una boca así, y le echaban sus bebés al fuego. Su primer hijo, ¿no? Su primer hijo. Eso, cuando viene esa raíz y sigue creciendo, ¿cuál es el Dios Moloch de hoy? El aborto. Entonces, cuando alguien aborta, puede haber una raíz de alguien que hizo pactos con Moloch. Es perversión. ¿Son chismecitos? Sí, es chismoso, le gusta el chisme. Pero la raíz de iniquidad, esa perversión. ¿Y por qué pongo el ejemplo de Moloch? Porque lo vamos a ver aquí ahorita. Esa era la raíz que le causaba vómito a Dios. Sí, señor. Pero entonces, si hablamos de hábito pecaminoso y lo hablamos de perversión, ¿habría como un grado de pecado? No, de pecado no, de perversión. De perversión, de hacerlo de perverso, con alguien perverso, de que disfruta asesinando a alguien, esa persona que cuenta cómo mató a alguien y lo cuenta en perversión, diferente a alguien que atropelló a alguien y piensa. Sí, es diferente, eso ya es perversión y seguramente el hijo de esa persona que asesina va a tener una tendencia, escuchen esto, no es que ya vaya va a sentir un grado de disfrutar un día que le va a matar a un animal. ¿Sí no puede entender? Quiero no poner ejemplos tan drásticos por el segmento que tengo aquí, pero quiero que entiendan que una cosa es el pecado y otra cosa es la perversión, ese que disfruta uno y dos. No, que te iba a decir, mira, la perversión es una acción que implica maldad, depravación o corrupción, a menudo con la intención de causar daño o disfrutar el sufrimiento de él. Listo. Repítalo, eso es. Acciones que implican maldad, depravación o corrupción, a menudo con la intención de causar daño o disfrutar el sufrimiento de él. ¿Sí ven? Maldad. ¿Sí? Perversión o depravación es la otra. Esos son los dos que ustedes van a encontrar de sinónimos. Esto es lo que rayó algunas generaciones de la Biblia y eso es lo que le da piedra a Dios.
Pablo. Es como si el pecado, porque finalmente matar es un pecado, se volviera iniquidad porque la persona no se arrepienta, sino lo disfruta. Porque si ya si hasta el más malvado que estaba al lado de la cruz de Jesús se arrepintió, la persona entiende que está haciendo mal. Muchos de nosotros en el pasado pasaron por encima del pecado sin arrepentirse y lo dejaron ahí. Pero con maldad, pidas con maldad, con maldad. Digamos que no tenía conocimiento de Dios. Y alguien en defensa, en acto de defensa, le pegó con un palo a alguien. De pronto, digamos, el papá estaba agrediendo a la mamá. Y el joven, ya de 15 años, tomó un palo y en medio de su rabia pega y mata al papá. Es diferente al que disfruta y con maldad y lo planea. Esa es la que raya en la perversión. Si no me avanzar, no puede llegar a la natural. Yo creo que no hay más ejemplos. No. Señora. En la iniquidad hay pecados, o sea, no así de perversión, pero hay pecados menores que pasen como iniquidad. Es que Dios no visita pecados, Dios visita iniquidad. Esos rasgos de pecado que pasan de una generación a otra, ¿eso qué es? Pecado. Y la tendencia que hay, por ejemplo, tú dices, mi mamá era chismosa y yo soy chismosa. Ese no apareció de la nada. Seguro tu mamá y tú se ponían a echar chismes. Y tú aprendiste a hacerlo. Ahora es la gente que es maliciosa. Es que es Pongo un ejemplo mío, no meter al rancho conmigo y de lo que Dios me ha mostrado. sí. Para no irme a cosas por el público, ¿sí? Yo tengo una tendencia al alcohol muy fuerte. Me gusta y lo disfruto. Y yo me tomo mis bolas y me gusta. ¿Sí? Y desde muy pequeño empecé a disfrutarlo. Porque hay muchachos que cuando crecen, o sea, a mí la primera vez que me dio una cerveza, uy, qué porquería, eso sabe espantoso, la primera vez. Pero me dieron chicha. En cota normal. Hacía chicha, mi abuelita enterraba unos traques con chicha. Y yo probé la chicha y me encantó, sabrosa. Y me puse sabrosito. Y cambió. Ahora, no voy a ventilar lo que Dios me ha mostrado, porque todo el mundo dice, sí, claro, para mí ya tiene esto, además tiene esto, ¿sí? Eso es íntimo, usted lo va a tener que conversar con Dios. Y yo, desde muy joven, yo no tomaba poquito, sino que me emociona. Y que nos tomamos la otra, y yo era que incitaba. ¿Sí? Entonces yo decía, bueno, se acabó la plata para tomar un glosa. Y Andrés Vistes dijo, yo llegaba a las tiendas y ni siquiera me cobraba, yo tenía cuenta. Tranquilo, yo le decía, tía de la tía. Siempre íbamos a donde la tía. Y donde la tía, yo pedía y ella me decía, mijo, tranquilo, mañana me paga. Y yo asumía la cuenta, pues pedía a todos. Pero la deuda quedaba conmigo. Y todos me decían, no hay plata, pero entonces yo lo doy el martes, yo lo doy el miércoles, y la deuda quedaba sobre mí. Y no me importa. Con tal de vernos felices. Y era una estupidez. Y cuando ya soy pubertad, yo me sentaba a las 2 de la tarde en una tienda. Con el primero que llegara, el pollo. Caí siempre. Llegaba Caos, estaba Andrés, estaba el doctor. Y nos uy, 12, 15 aquí reunidos. Y todo el plan era desde las 2 de la tarde hasta las 1 o 2 de la mañana. Ahí siempre, qué estupidez. Pero a mí me fascinaba. Y tú ves a mi papá. Quiere la misma vaina. Mi papá hoy por hoy en el pueblo donde vive, él paga la borrachera en todos los vecinos. Y es vergonzoso. Pero es esa raíz que me hace que yo lo disfrute y que tenga que luchar y decir, no, hasta acá. Yo tengo que, hasta aquí. Y es algo en lo que he venido trabajando. Yo sé que cada uno tiene sus luchas. Y así te irá pasando de una a otra. Pero, por ejemplo, el chisme. Mi mamá colgaba chisme de así yo lo leía y de vez en cuando me gusta. Pero no es esa tendencia que tú dices, qué raro, ¿por qué yo soy así? Hay niños que desde muy jóvenes, muy pequeños, empiezan a mirar a las mujeres con otros ojos. Y hay una raíz que viene en el espíritu. ¿Listo? Vamos adelante, pidos. Segunda de Corintios 7:1, Segunda de Corintios 7:1, nuevo pacto. Segunda de Corintios 7:1. Amén. Uy, sí. Entonces, amén aquí.
Entonces, Lili, Gabriel está ahí parado y con 3 pilas. Hoy, ¿de dulce o de sal? Caldo de dulce. De dulce. Caldo de labras. Así que, amados, me gusta como hablan. Así que, amados. ¿Quién dice que es de lado? Pues lo que tenemos. Pero sí debemos hacer la sí. Listo. Y renovamos la temporada para entonces lo podemos comparar para el sí, muy bien, listo, vamos a entrar. O para otro día. Así que, amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne. ¿Y de dónde? Esto para mí fue muy revelador. Miren, claramente yo también he trabajado en equidad, pero yo estoy viviendo una etapa tan rica. Miren, estoy disfrutando tanto preparar el curso bíblico. He aprendido un montón, no se imagina lo que aprendí. Para el poder darles esa clase de hora y media, me toca estudiar como 5 horas. Y escucho más gente y todo, y me parece un postre, me siento, si ustedes me hacen un quiz de Génesis, estoy volando. He aprendido un montón. Y ahorita que preparo estas prédicas, Dios es como si me quitara vendas de los ojos. Y me está diciendo a mire, primero, puesto que tenemos tales promesas, y una predicadora en la que estudié durante este tipo de iniquidad, porque llevo como 20 días estudiando el tema, ella decía, usted tiene subrayadas promesas en la Biblia, usted las cree. ¿Por qué no se cumplen? Tenemos un Dios mentiroso. Uy, me encantó. Y dijo, mire, esas promesas serán para el diseño original que usted tenía. ¿Por qué no se están manifestando? Porque hay raíces de iniquidad y cosas en su vida que impiden que esas promesas se cumplan. Y es cierto. Es cierto. Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Se acuerdan que dicen? Vamos a los lugares celestiales y las traemos acá. Pero a veces no lo hacemos porque no estamos en el diseño original de Dios. Y hay cosas que tenemos que trabajar en nosotros para disfrutar de esas bendiciones. No sé si han notado que cuando no tomamos una decisión y hay cambiado algo se destraba. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno bloqueaba en el área laboral y no funcionaba en el área laboral, hasta que uno reflexionó algo y dijo, mira, estoy actuando mal en esto, y ¡pum! Se abrió esa puerta. Porque la promesa estaba, pero hasta que nosotros trabajáramos en nosotros mismos, no se abrió la puerta. Esto pasa mucho. Ahora, ¿qué es? ¿Qué es de esta revelación? Que no solo hay que revisar aquí, sino que hay que revisar hacia atrás. ¿Es injusto? Desde la misma justicia que por eso tenemos las orejas grandes, los dientes torcidos, ¿sí? Porque le damos algo. ¿Y en dónde? Entonces dice, tranquilos, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Espiritualmente venimos contaminados. Repito, limpiémonos de toda contaminación. Si está diciendo que nos limpiemos, es que estamos contaminados en el espíritu. Y siempre pensamos que el espíritu estaba limpio o no. O sea, yo siempre pensé, lo que necesito es unir mi espíritu al espíritu de Dios para hacer las cosas bien. Pero si mi espíritu está contaminado, ¿se podrá unir al espíritu de Dios? No, chocamos, porque estaremos en el desigual. Qué cosa tan hermosa entender toda la palabra así. Entonces, nuestro espíritu tiene que ser descontaminado para unirse y poder entrar en todas las promesas de Dios. ¿Ya dije que esto será fácil? No, duele y sobre todo da vergüenza. Ustedes creen que para mí, digamos, o sea, cosas que hay en mi familia que yo averiguo, ¿sí? Y que a través de revelación no he visto. Una de mis abuelitas, la mamá de mi papá, hacían pactos para enamorar a los hombres con un demonio que era mitad hombre y mitad animal. Y yo lo vi en una visión y yo empecé a averiguar. Y me contaron que una tía mía, el esposo la embarazó, el esposo no la embarazó y la abandonó. Y mi abuelita empezó a practicar eso. Y eso era muy común en los pueblos. Y de la mamá sangre de animales. Y por eso es que en la visión se veía mitad animal y mitad humano. Y cuando uno ve las figuras egipcias, hay demonios que vienen así. Entonces yo tuve que ver eso, qué vergüenza. O sea, yo los que son confianza. Sí, pero yo me sentía avergonzado de ver eso.
y de ver yo cómo desde muy joven encantaba a mis parejas y sentía que si no estaban con alguien no podía vivir. Y así los comentarios de mis amigos. Ustedes que no pueden estar solos, ¿no? Dios, ahí viene. De ahí viene y empezar a revisarse uno y es vergonzoso. Pero prepárense, por eso les dije prepárense. Y pregunten, ¿qué a los papás les da pena? Mi mamá me decía, ay, hijo, ¿para qué pregunta eso? Eso fue hace muchos años, eso ya pasó. Pues porque da vergüenza. Pero hay que averiguar. ¿Se acuerdan de los libros de las generaciones? Nosotros también tenemos que hacer el libro de nuestras generaciones. Por libros para saber, ¿no? Si por ejemplo los libros, perdón, que utilizo el ejemplo. ¿Cómo se llamaba tu abuelito? ¿Por qué? Gilberto. Gilberto, el papá de Gilberto. ¿Te acuerdas? ¿Sabes? No. Digamos que se llamara Raúl. Y nadie sabe de Raúl. Entonces, papá no se acuerda. Que no se acuerda. Alguien no sabe. Alguien te diría, Dios, que no revelé cómo era Raúl. ¿Sí lo hago entender? Yo sé que Raúl era masón. De Mi abuelo Gilberto se suicidó. Y los tíos los hermanos de mi abuelo practicaban también la masonería. Y un tío de mi papá hace poco también se suicidó. Y varios de la familia de mi papá han tenido esa tendencia a suicidio. Eso sí. Oiga, Será difícil encontrar eso en la familia de uno. Sí. Es muy duro. porque está la causa, porque por ejemplo mi papá era huérfano de padre y madre. Yo también soy su papá era huérfano de padre y madre y así es una. ¿Sí ves? Y hasta Pero ahorita, es que buscar la razón. Hay que buscar la raíz, la raíz de la iniquidad para poder anularla. Y necesitamos, a eso voy, revelación del Espíritu Santo que nos diga de manera sobrenatural quién y quién empezó y qué hizo. Porque si fue como un pacto es más difícil que hablar que si fue una práctica perversa. ¿Sí me van a entender? ¿Algún día? No. Entonces, pronto vamos a ver qué es un pacto y cómo se hace un pacto. Para no entender la diferencia entre pacto y hábito pecaminoso y perversidad. Son tres cosas diferentes. ¿Listo? ¿Están clarísimos hasta aquí? Sí. Vamos adelante. Fíjense. Ezequiel 18. Ezequiel 18:30. Amén. Primero. Sí. Amén y amén. No, estaban 3 segundos. Lili, muy bien. ¿Dijiste el primero? ¿Soy el primero? No, Sí. primero 3. Pero 2. 2. Y Pau, 2 también. 2. Oh. Por tanto, yo os rogaré, perdón, me traigo un celular para no pasar nada. Eso, sí, vamos a ver. Por tanto, yo os rogaré a cada uno según sus caminos, o gastaré Israel, dice Yahweh el Señor. ¿Qué dice ahí Dios? ¿Que aquí va a buscar? A cada uno según sus caminos. O sea, juicio no va a venir sobre nosotros por algo que hizo un antepasado si nosotros no practicamos eso. ¿Sí va a entender? Pero si nosotros nos dejamos llevar por ese gusto natural y cometemos la misma perversión, ahí sí, porque yo también lo cometí. ¿Está claro? Sí. El juicio no va a venir a mí por algo que practicaban mis antepasados, pero esa tendencia que está en mi ADN, si yo me dejé llevar por eso, ahí sí, yo asumo, así no se hace en Cuba, asúmalo, porque usted lo cometió, lo permitió. Exacto. Los hijos excesivos que están ahí, pero los hijos que empiezan en naturaleza, por decirlo así. Entonces, pues están bastante de pecado. Digamos que están tus fieles, pero no se manifiestan hasta que entiendas el cometer cosas. Y si tú no le das permiso, porque definitivamente la decisión de pecar de quién es, de nosotros. ¿Sí? Que me guste o que yo tenga la tendencia no significa que yo lo acepte. Y yo no voy a recibir juicio por algo que venía en mis antepasados. Pero si me dejé seducir y lo cometí, ahí sí lo asumo yo, Señor. Lo que vamos a entender es lo que me trae cuando dice raíz de iniquidad, la respuesta que le dio Dios a Caín. La raíz de Caín tenía. Y la raíz, te vas a dar cuenta más adelante que la simiente de la iniquidad es Satanás.
Por eso no me dices cuando habla de Babilonia, habla de las iniquidades. ¿Sí? Y no habla de pecado. Porque la raíz viene de ahí, de la simiente de Satanás. Señor. Si la persona no comete el pecado, digamos, que tiene una raíz de iniquidad, no comete ese pecado, eso se rompe ahí, no No, pasa. sí. Si yo lo rompo la raíz de iniquidad, tu hijo lo puede No, pero comer. si ella no cede, ella dice, si ella no cede, Si ella no cede. ya se rompe. No, hasta que no anule la raíz, porque sigue la ley. Si me puedo entender, y sobre todo, ¿quién va a tener más tendencia? Digamos, tu mamá cometía algo grave de dañar la raíz, tú decidiste no practicar. ¿En dónde voy a encontrar el heredero fiel? O sea, el mejor heredero en la siguiente generación. Sigue perseverando. Sigue perseverando hasta que no se quite la raíz de iniquidad. Pero yo puedo romper la de Tú, esa es la idea, pero para eso estamos trabajando. Pero es que hay mucha gente que nunca supo este tema y no la anuló, porque vamos a ver que es bíblico que dice que la tenemos que quitar. Sí, pero no tienen que cuidar. Miren, hay familias que tienen tendencia a algo muy parecido. ¿Sí? Que morían con los hijos de pues, es la cantidad de los que se mueren a un joven. Entonces ellos tienen que orar para que esa familia que cuidar a sus hijos, que no les vaya a pasar a los hijos de sus hijos. Si tú pones un ejemplo, pero para que entiendan que puede ser que yo no, porque creí en el Señor y yo no morí joven y tuve una vida larga, y morí en buena vejez, con algo que Dios te habla, no se me olvide de eso, morí en buena vejez. Cuando yo veo a la suegra de mi hermana con Alzheimer, en una situación crítica, yo digo, Dios, yo quiero esa promesa y morir en buena vejez. ¿Sí? No sé, eso sí lo parece. Muy bien, ojo. Esto va por pasos, ¿vale? ¿Creen? ¿Listo? Bien. Por tanto, señora, como se más adelante, convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de qué? De ruina. Las raíces de iniquidad traen ruina. Hay gente que dice, pero ¿por qué? Si yo estoy dando mis diezmos, ¿por qué? Si yo creo en el Señor y le entregué mis finanzas, ¿por qué si yo saqué al orador nada que levanto? Hubo robo en la familia, hubo gente que abusó de otros, pudo haber hasta muertes de familiares por herencias. Eso fue impedir mi familia. Gente aprovechándose de la incapacidad de otros. Resulta que tuvimos un familiar muy rico, pero era rico en tierras. Y tenía mucha tierra en Cota. En Cota, Cota y al lado Chile. Papá, eso hoy vale un plátano. Y a él lo tenían en un ancianato de monjas. Y lo hicieron firma. Y todo le quedó contigo. Eso está mal en los negocios, sigamos a entender. Y eso puede caer en los hijos de los hijos y en los hijos de los hijos. Y van a vivir en ruina porque se aprovecharon de la incapacidad de alguien para tomar posesión sin el hogar. Eso no es un pecadito, eso es maldad, porque es a propósito, planeado. Sí, es perversión, es delito. También está. Claro, entonces eso cae en todos nosotros, hay que arreglar todo eso por lado y decir, no, a partir de esta generación y mis generaciones van a hacerlo bien. Entonces, ¿sabes son las transgresiones del pecado? Un corazón, que hacemos un corazón nuevo, Paula y Camilo, por Dios. Aprendan primero. Yo sé que no este tema les va a sacar a cuestionarse mucho como familia, pero lo vamos a trabajar. Hoy no vamos a ministrar, de hoy en noche les voy a pedir que hagamos un acto profético, que ahí sí se reúnen y pregunten quién era la brutal. Y por eso está pasando, porque yo sé que mientras yo hablo, ustedes me dicen, oiga, sí, sí, pero hay que primero se concentren y durante la semana se trabajan en el teorema, ¿sí? Entonces, listo. Y hacemos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Yo, la verdad, yo casi lloro en esta hora. ¿Se acuerdan de que cuando está predicando hace 15 días? El corazón nuevo y Dios me dijo, señores, yo estoy llevando a la iglesia pasito a pasito a hacer algo porque tengo un plan. Porque la predica del corazón, o sea, yo no sabía que iba a hablar de iniquidad. Y no dije, claro, no voy a hablar de iniquidad, tengo que hablar del corazón. ¿Y qué hablamos de la operación del corazón? ¿Se acuerdan?
de quitarnos el corazón de piedra, hacer una cirugía y ponernos un corazón de carne. Esto es de lo que habla. Necesito un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Si ven nuestro espíritu cómo estaba, contaminado. ¿Y Dios cómo lo necesita? 0 kilómetros. Yo no sé cuántas veces ustedes han orado para que el Señor les limpie el espíritu. Yo nunca, de verdad, aquí de verdad, nunca, de corazón sí, pero el espíritu de corazón ya estaba limpio bien. ¿Cómo lo quiere? Nuevo. O sea, lo mismo que hicimos con el corazón, hay que buscar y hay que entender cómo purificamos el espíritu. Es para origen a otro. Dios nos tendrá que mostrar, porque la verdad yo no tengo ni idea. Esto para mí fue nuevo también. Y súper revelador. ¿Por qué moriré? ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Se acuerdan cuando no pagan pecado? Y Dios no quiere vernos morir. Dios quiere ver, todos vamos a seguir viviendo. Está claro, vivimos buenos y malos. Y vendrá el juicio y seguirán viviendo. Unos en una condición, otros en otra. Y es aquí donde debemos ser conscientes de la importancia de este tema. Hechos 8, 21, 23. Muy bien, vamos. De los chicos de aquí, Sophie se acerca peligrosamente. 2, 3. Miren, esto también es un postre. ¿Esto es antiguo o nuevo? Nuevo. Miren este postre hablando Pedro. Miren de lo que habla Pedro. Dice, por tanto, arrepiéntete de esta maldad y ruega al Señor, si es posible, que se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Aquí dice una nota bien, que cuando toca esa nota en la Biblia, maldad, amargura, esclavitud. Es esclavitud de iniquidad. Esclavitud. O sea, la iniquidad nos puede tener esclavos y nosotros sin darnos cuenta. Porque me enfermo tanto. Hay unas enfermedades. ¿Ustedes creen que Jesús se llevó todas las enfermedades en la cruz? Que por sus llagas hemos sido sanados. ¿Por qué a veces nos enfermamos tanto y nos atacan tanto en alguna parte del cuerpo? La migraña, la artritis, el cáncer no es normal. Escuchen esto. No es normal, no es normal, ¿sí? Porque hay unas enfermedades que son consecuencias, por ejemplo, de la alimentación. Pero hay otras, sobre todo ustedes van a ver en casi todas las prédicas, escuchar hablar sobre la artritis. La artritis es falta de perdón. Es una de las formas de atacar cuando hubo cosas y enemistades muy bravas. Por ejemplo, una familia se traba con otra, hubo peleas, hubo intentos, asesinatos. Eso quedó en tu generación y esa falta de perdón y deseo de venganza se empieza a trasladar a los huesos. Y va a partir de los huesos, tiene que ver con eso. Es impresionante. Hay una cantidad de enfermedades que su origen no es físico, sino y uno se proclama y uno dice, Señor, creo que por tus llagas has sido. Para el momento, te enseñó la revelación, busquemos con la raíz y que venía de generación en generación. Por eso es tan importante la revelación. ¿Listo? Pues ahí usted donde dice cadena, dice esclavitud, que también, pero cadena suena igual. Cadena de iniquidad, y se lo está hablando Pedro. Y está diciéndole, veo, porque veo que estás en hiel de amargura y cadena de iniquidad. Creo que el pecado tiene cautivo. Sí. Hay que hablar Biblia. Y es la marca Biblia. Ojo que ahí, en esta versión, ¿tienes cuál es? ¿Es el no traducción viviente? Aquí están equiparando el término griego que se refiere a iniquidad con pecado. Y son dos términos diferentes. ¿Listo? Vamos. Ahora sí. Segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo, muy bien. No hable de triple, pero no hable de se va a prometer a puntuar el triple. Mentira. Hoy estamos
ilusionados con el matrimonio. Ha sido una experiencia muy chévere. Hemos tenido nuestras luchas, pero ha sido, esto ha avivado el amor así. Y ha sido para oramos juntos, trabajamos juntos en la barca. Ha sido muy bonito. Estamos muy emocionados. Sigan orando por nosotros porque la lucha es fuerte. Muy bien, mira. Pero el fundamento de Dios está firme en este Señor. Oh, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca en el nombre de Cristo. Todo aquel que invoca en el nombre de Cristo, ¿qué debe hacer? Apartarse de la iniquidad. ¿Quiénes? Los que siguen al Señor y los que conocen al Señor, que somos suyos. O sea, ¿puede haber gente atada a la iniquidad siendo cristiano? Sí. ¿Siendo el pueblo de Dios? Sí. ¿A quién es el que más padre le da Dios todo el Antiguo Testamento? A Israel. A él no le preocupaba la iniquidad de los babilónicos, de los amorreos. A él le preocupaba y atacaba la iniquidad de su pueblo. ¿Sí? Y aquí está hablando a la iglesia. Todo lo que estamos viendo, y lo vamos a ver, digamos, porque se viene, ahí está, estoy sabiendo, viene en el Nuevo Testamento. Pero es que no sé, quiero ver su ¿Estás en segunda de Timoteo? 2, segunda de Timoteo 2:19. Estás subido de muy ante los testigos y carnes de los hombres fieles que se han ido y florecen también. No, es 19. O sea, estás en el capítulo 2, pero el versículo es 19. ¿Sí? ¿Estás en el 2? Capítulo 2. Versículo 19. Sí. Te faltaba el versículo. Muy bien. Mira, siempre que se llena la comisión. Salmo 32:5. Salmo 32:5. Muy bien, mamá. Y. Oh. 2, 3. Miren, esto es oro puro, mira. Mi pecado te declaré. ¿Eso cuándo lo hicimos? Hace 8 días y esta semana, ¿cierto? ¿Todos se ministraron pecado? Sí. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto de no encubrir mi iniquidad, usted podría, y sus papás, se los aseguro, que sus papás saben cosas perversas que hicieron los antepasados y no lo quieren contar. Se los prometo, o sea, les doy mi palabra. Sobre todo aquellos que no son conversos, ¿no? Si sus papás fueron conversos, pues ellos iban a soltar la lengua, porque saben que eso es grave. Pero los demás, los que no conocen de Dios, les da vergüenza y cubren la iniquidad. Cuando en una familia alguien cometió un pecado grave, la gente tiende a mandarlo ya al cuarto de sanación. De eso no se habla de Bruno, se habla de la película. No se habla de Bruno. De eso no se habla, de ese pecado que se cometió no se habla. Cuando un tío abusó de una sobrina. No, eso no se habla de eso. Es que el tío lo que dio raro. Tío no le invitamos más a la fiesta. Pues porque el tío se borrachó y abusó de una sobrina. ¿Sí me va a entender? Pero si uno no se entera y encubre la iniquidad, pues están metiendo algo gravísimo, porque no hay libertad. ¿Sí? Entonces, nos tocará entrevistarnos esta semana con nuestros respectivos papás, abuelos, y averiguar hasta dónde llega el tema. ¿Usted le va a dar? Sí. Sí, claro. Sí hay una tendencia que no se identifique en la familia, pero uno no sepa cuál es la raíz y tenga pues como saber la raíz como se hace. Puro Espíritu Santo. Y sabes qué, Dios te lo puso. Como me pasó a mí con lo de mi abuelita. Es que lo de mi abuelita no puedo contar. Yo vi que lo vi en una visión y empecé a entrar a la hasta que me así la abuelita, ese tipo de cosas. Haciendo la madre, lo que pasó fue que la tía la hermana y la tía, la abuelita hizo una cosa ahí. Pero si yo no lo veo primero, no me voy a cuenta.
Porque les da vergüenza, es que a quién le va a gustar, mi papá no iba a gustar decir, sí, la abuelita mataba gallinas, esas cosas ahí, y ponía esa sangre alrededor de él, y lo traía y decía que hermano, sí, eso sí, mi abuelita. Y a mi abuelita, la mamá de mi mamá, que yo adoro y amé con todo el corazón, mi abuelita nos leía el chocolate, se acuerda que les conté. Mi abuela también. Y pues ahí es evidente que es eso es perversión. Claro, eso es gravísimo. Adivinación. Adivinación. Vamos, adivinación terrible. Ella te leía el futuro con el posible chocolate. Y lo peor es que sí se veían las cosas. O sea, uno empieza a ver y sí, se ve claro una vida. Y entonces mala abuelita le decía, mi abuelita lo leía y luego todos los 30 años de historia, esto es vergonzoso, esto es pecado, esto está muy mal. Todos los 31 de diciembre echábamos un huevo entre un vaso con agua. Y el primero la abuelita nos leía y luego a todos. ¿Sí? Es que abrir puertas. Pero claro, eso abre puertas en el mundo espiritual, eso es iluminación, eso es ocultismo, eso es brujería, eso es lo que vimos en el curso bíblico de los ángeles caídos teniendo que pues mi abuela era una esposa de muy felices. Terrible. Muy bien, mira, se vamos a pedir algo tiempo. Cierra, cerrado, listo. Tito 2, versículo 11 y 14. Sí, ¿cuál es Tito? Ya. Listo. No. En la 1878. Perdonen mi ignorancia, pero Tito, mi padre se ve. Mira, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Enseñándonos que, miren, aquí está, en la Biblia está, enseñándonos que renunciando a la iniquidad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza y la aventura de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ojo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda qué. Lo que Pablo, ¿te acuerdas que tuviste eso? Pero que venga a ser primero. ¿Dónde dice renunciar? Renunciando. Primero nosotros, Dios necesita que confesemos con nuestra boca. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué quiere hacer Jesús a través de su muerte? Amar su pueblo. ¿Pero qué necesita? Que nosotros renunciemos, confesemos el pecado de nuestros antepasados como propio y limpiemos nuestro espíritu para ser parte del pueblo que Dios se escogió para él. Dios quiere. Acá dice que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres. Y si acuérdense cuando un placer pecaminoso, acuérdense que me comentaba. Usted tiene un placer pecaminoso que le trae su generación. Hay gente que le fascina la pornografía. Ese tema, viene de atrás, viene. ¿Sí? Y es una tendencia ese pecado que usted disfruta ese pecado. Pilas, porque Dios está mandando a renunciar y a encontrar la raíz. Y a pedir perdón por las generaciones. ¿Qué estamos terminando? Adelante. Ezequiel 18:30. Ya se la vamos a notificar. No nos va a tener está bien. Ese no lo mismo. Solo vale el de solo vale el de y contaste normal. Eso no hay más, eso que ya lo habíamos hecho. Levítico 26, 40. Levítico 26, 40. ¿Diste cuenta? El anterior. Uy, muy bien, Camilo. Miren esta belleza. Yo no sé si ustedes lo habrán visto en la Biblia. Yo, que he leído pues varias veces he pasado por ahí, no había entendido. Miren lo que dice.
y confesará su iniquidad y la iniquidad de sus padres. Es que lo dice, y yo, ¿por qué? Un pendejo no lo había visto. Tengo que confesar la mía y la de quién. ¿Cómo así? ¿Ya van a confesar algo que yo no hice? Sí, eso es lo que dice. Porque están en la ley. Si no me dejan pensar cuando empezamos con la primera diapositiva, ahí está. Ya está clarito. Hay que pedir perdón, confesar la mía y la de mis padres por su prevaricación que prevaricaron contra mí. Y también que es prevaricación, yo digo que haber una pregunta, actuar de mala leche, o sea, no impartir justicia. Yo también habré andado en contra de ellos y les habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillan a su corazón incircunciso, otra vez el corazón incircunciso que vimos antes de entrar a esto. Y reconocerán su pecado, lo que hicimos hace 8 días. Que cosa la de Dios, me encanta que estamos unidos en un mismo espíritu. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham, que fue lo que vimos en el curso bíblico. Qué belleza, cómo se une todo. Es impresionante cómo Dios nos está llevando a mostrarnos algo como iglesia. A mí esto me conmovió el corazón total. Y es, ojo, si usted viene a esta iglesia, es su tarea trabajar en este tema. No le dé miedo y no le dé vergüenza a lo que se va a enfrentar. Lo que nos acaba de contar no es fácil. Claro, cuando Dios lo ve, pero ya lo vio, lo descubrió y tuvo que venir a trabajar. ¿Sí? Lo que yo vi vergonzoso. Tengo que trabajar. Y yo, esta semana como familia, su tarea es descubrir, por lo menos, sepan el libro de las generaciones, sepan quién es. Yo no me sabía el nombre de mi tatarabuelo. Me tocó preguntarlo, anotarlo. Yo hice el libro, tranquilo, no pongan el pecado ahí si no se quieren boletear. Pero por lo menos sepan quiénes son, cómo se llamaban. Y ahora les puedo generar cómo hacerlas. Los que ya tienen hijos, pues ponen su descendencia, ¿cierto? Ese es su libro de generaciones. Corran estas 4 generaciones atrás. ¿Listo? Por la velada, 4 generaciones. Y la tarea de esta semana es preguntarle a Dios revelación por cada cosa. Si lo quieren anotar, mejor. Pero no hay que nadie lo vea. Pero si lo quieren anotar, mejor. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer de bien 8? Vamos a seguir el tema. Y vamos a quemar, vamos a hacer un acto profético. Vamos a poner un tarrito, mira aquí. Yo lo que donde yo llegué a tirar este pistón, me ponen a vivir en otro lado. Entonces, vamos a poner un tarrito de esos metálicos, vamos a echar el papelito. Nadie va a mirar el papelito del otro, prendemos candelita y hacemos un acto profético de que hasta aquí llegó. Les pido seriedad en este tema. Investiguen, trabajen. Si usted no conoce 8 días, si no se ministró pecado, empiece con pecado. Y luego sí, iniquidad. Porque primero necesitamos limpiarnos nosotros de pecado para poder meternos y tener autoridad. Esto todo parece, cuando uno estudia, parece juicios. O sea, un abogado debe parecer encantador este tema. Porque Dios no hace algo hasta que no se pasa el primer tema, porque usted no tiene derecho a hacerlo. ¿Y qué pasa? Y usted dice, oye, ¿por qué Satanás se ha metido conmigo y con mi familia? Porque tienen derecho por lo que hicieron sus antepasados que tomó posesión. Tienen derecho. Y nosotros tenemos que recurrir al derecho para sacarlo. Buenísimo. Ya que terminamos, 1 y 2. Esta es la última noticia que vamos a administrar un poquito. No, se va a administrar es revelación. No vamos a administrar romper la iniquidad. Hoy vamos a pedir que el Espíritu Santo nos traiga revelación. Yo tengo una pregunta. Sí, ya que. Yo sé antes de que mi abuelita muriera, ella me contó muchas cosas, porque una de las primeras que fue cristiana con la familia. Ok. Yo creo que ella ya hizo como una tarea de si yo vuelvo y hago eso se puede. Pues claro, tranquila. Es mejor por exceso que por defecto. Amén. ¿Sí vamos a entender? Por sospecha, yo también lo anularía. Puede ser que ella ya y cortó la raíz y ya no pasó. Pero tú qué eres, ¿fue tu abuelita? Sí. Tú que eres la segunda después de ella, tienes y con más fuerza que quitarla. Porque acuérdate,
visita más a la de los saca una Y ampliado generaciones más. y amplía, claro, de ahí va para adelante. Claro. Es mejor quitar, o sea, no sobra. A ver, yo quería hacer como un aporte en cuanto al versículo 42, Sí, que dice, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, así mismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham. O sea, generaciones. no, y son dos pactos diferentes, no dice levítico, no nos incluye a nosotros los gentiles, pero sí el pacto de Abraham sí nos incluye. Sí. Porque a través de sus generaciones va a bendecir a toda la familia de la tierra. Lo que leímos en el curso bíblico. Muy bien, claro. Janet, de pronto, como tú escuchaste a tu abuelita hablar de lo que de pronto pudo haber pasado, si tú ves que actualmente hay réplicas sobre eso, podrías ir más a fondo en oración y en liberación con respecto a eso. O sea, lo que dice David no sobra, pero de pronto tú ya tienes mejor percepción de lo que puede pasar. Entonces tú puedes ir puntualmente, en cambio muchos de nosotros como que no conocemos esa parte. Y saben que seamos sagaces. Eso que dice, claro. O sea, miremos, uy, sí, yo quiero hablar, lo confieso, pero yo noté esto en mi mamá y estoy notando esto en mis hijos. Por ejemplo, sí, uy, 1, 2, 3 por este que apareció ahí, pilas. Y anoté. Los que lo quieran traer escrito, o sea, que hay que traer escrito por lo menos las generaciones. En un papelito que nadie más va a abrir. Pero si usted quiere colocar lo que encontró en cada uno en ese mismo papel, lo que vamos a ver. ¿Está clarísima la tarea? Muy bien, vamos a administrar la tarea. Señor, y sabemos que vamos a sentir temor por ver cosas que tal vez no nos gusten, Señor. Y puede apoderarse el temor de nosotros. Pero como dice esta canción, vamos a correr a ti, Señor. Y yo te pido que durante esta semana tú des de tu espíritu a cada uno de nosotros. Señor, espíritu de sabiduría, de revelación, espíritu profético, para poder conocer qué pasa en nuestras generaciones. Y puede ser que cuando lo veamos encontremos cosas horribles, pero no nos vamos a desesperar. Vamos a volver a cantar ese verso, entendiendo que el temor se puede apoderar de nosotros. Y sabiendo que tenemos a Jesús con nosotros. Se apoderó de mí. Nunca imaginé ahora sí. Sentí que todo lo perdí. Y solo volver a ti. Amor por ti. Mi amor por ti, lo que me queda después de atravesar la prueba. Soberano Dios, que mi vida tienes en control. Ahora soy más fuerte de ti.
Señor, gracias. Gracias porque nos abres nuestros oídos para conocer de cosas nuevas, para trabajar en nosotros lo que tú quieres que sea trabajado. Hoy yo bendigo a mi familia. Hoy vamos a hablar con nuestras generaciones, Señor. Bendecimos a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, a nuestros hijos. Señor, y declaramos bendición. Hoy puedo ver a todo mi linaje, a todos mis ancestros y a todos los que van a venir después de mí, a todas mis generaciones. Y hoy te pido que me ayudes a armar mi libro de generaciones con claridad. Revélame, Señor, lo que aún no puedo ver. Revela lo que puede doler en un momento dado, pero trae revelación a mí, Señor. Muéstrame porque no quiero vivir en esclavitud de iniquidad. Yo quiero romper todo el lado y quiero que tú vas a hacer algo sobrenatural. Lo creo, lo confieso con mi boca. En el nombre de Jesús oramos. Amén.